El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la palabra de Dios. Hay comunión, contigo quiero hablar. Hola, bendiciones. Un placer nuevamente saludarle y muy gozosos de, como le digo siempre, yo me siento muy alegre de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Muchas gracias, como se los digo siempre, por regalarnos parte de su tiempo. Hoy iniciamos, después de este pequeñito saludo, hoy iniciamos con el episodio número 4 de lo que comenzamos, valga la redundancia, hace 4 episodios atrás, la apertura de los sellos y de los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Que dijimos que serán tan terribles que Dios no le va a permitir a su iglesia estar en medio de esta gran tribulación, pero de eso hablamos en los programas pasados y usted lo ha, ¿cómo se llama? Los ha visto ya. Y muchas gracias porque se han estado suscribiendo más amigos y más hermanos en la fe, pero no se trata solo de suscribirse, se trata de ver los programas, porque si uno compara las suscripciones con las vistas en los programas, no calza. Entonces, no se trata solo de abrirlo, sino se trata de sacar el momento, el ratito, y con un lapicerito ir apuntando las citas bíblicas, porque usted le va a tomar el gusto a la palabra en tanto uno vaya avanzando con la palabra que Dios nos da, porque créame, Dios nos dio esta palabra para compartirla y llevarla hasta donde se encuentra usted, y que usted se entere que tal vez por falta de escudriñar las escrituras no lo sabe, pero es importantísimo que usted escudriñe las sagradas escrituras. Quiero iniciar hoy con algo que me preguntó una hermana que yo mencioné y que no lo he aclarado. En el programa anterior o tras anterior, yo dije que los escogidos de los que habla la palabra, las Sagradas Escrituras en Mateo 24, verso 22, no es la iglesia, que hoy en día los predicadores, los pastores, los maestros de la escatología, de la que es la palabra de la ciencia de la profecía, predican de Mateo 24 para la iglesia, pero sí hay una parte para la iglesia, y ahorita le voy a mostrar cuál es la parte para la iglesia, pero primero le quiero aclarar lo de los escogidos. Cuando la palabra dice, permítame leérselo, en Mateo 24, verso 22, dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Aquí hay dos detalles. Uno, que estos 7 años de gran tribulación van a durar muy poco. Van a durar muy poco porque la palabra dice que los días serán acortados, o sea, si el día tiene 12 horas, sí, de 6 a 6, 12 horas, ¿verdad? Y la noche son 24. Los días, digamos, como haciendo un recorte nosotros mentalmente, podrían durar 8 horas, más o menos. De 12 horas se reduciría a 7, 8 horas. Porque el reloj, para que se cumpla esta palabra, correría más rápido, ¿verdad? Si hoy no nos dura el tiempo, se nos va rapidísimo y hay veces no nos da tiempo de hacer las cosas que digamos, tenemos que hacer, de trabajos, estudios y muchas cosas. Y dice uno, uy, Dios mío, el tiempo no me alcanzó. Entonces, para ese tiempo de la gran tribulación, estos 7 años de los que hemos hablado en los programas anteriores, los días van a ser muy acortados. El día, más o menos así, como por darle una idea, para que usted se tenga una idea de lo que dice la escritura, durará 7 horas más o menos, porque el reloj marcará el tiempo muy, muy rápido. Entonces, los días van a ser acortados. Y dice, y por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles son los escogidos de los que habla la palabra aquí en Mateo 24, 22? No es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada un tiempo antes
Y eso ya lo vimos en la palabra profética en esa línea, en esa área del arrebatamiento. Ya la iglesia ya no va a estar. Entonces, en estos momentos nosotros somos los escogidos de Dios a través de la sangre de Cristo. Somos los redimidos, ¿verdad? Pero de los escogidos que habla a Mateo 24, 22 son, y permítame leerle Apocalipsis 7, verso, déjeme ver, aquí lo tengo apuntado, 1 y 2, si no me equivoco. Dice, después de esto miré a los 4 ángeles de pie sobre los ángulos de los 4 ángulos sobre la tierra, que detenían el viento sobre la tierra, para que no soplase, dice, y sobre el mar, ni sobre ningún árbol, o sea, sobre nada. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz diciendo, dice, a los ángeles que sostenían, dice que se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a nada, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Y aquí va a mencionar las 12 tribus de Israel, digamos, de los que serán descendientes, 144,000. Entonces, y en el capítulo 14, verso, déjeme ver, aquí lo tengo marcado, dice, 1 en adelante, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque ya ellos en el capítulo 7 habían sido sellados, ¿verdad? Un ángel los selló. Y oí, dice, una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo, dice, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Estos son los escogidos, que fueron redimidos, que fueron sellados, dice, de entre los de la tierra. No precisamente, escuche esto, porque fueron nombrados, que fueron descendientes de las 12 tribus de Israel, que eran 12,000 de cada tribu, ¿verdad? No precisamente vivían en Israel. Podían haber vivido a través de sus antepasados en diferentes países de la tierra, en diferentes lugares del mundo. Porque aquí lo dice la palabra, dice, fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿verdad? De cualquier parte. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Estos son los escogidos de Mateo 24, verso 22. Aquí le aclaro yo quiénes son los escogidos. Son estos 144,000 que están en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, de entre los hombres fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Por decirle algo, son 144,000 los mejores amigos de Jesucristo, que no se contaminaron, dice, con nada, con ninguna forma. Estos son jóvenes, tal vez no tan jóvenes, ¿verdad? Pero son los escogidos que Dios escogió, valga la redundancia, para que anduvieran por todas partes con su Hijo, con Jesucristo. Dice, y en sus bocas nunca fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Y aquí dice más atrásito, devolviéndolo más atrás, dice que ellos estando parados en el monte de Sión, ¿verdad? Escuchaban un cántico que venía desde el cielo, pero ellos están en la tierra con el Cordero. Y que nadie podía entender sino solamente estos redimidos. ¿Por qué? Porque
antes de la gran tribulación, la redimida era la iglesia, pero ya la iglesia gentil, como lo destaco siempre, ya está en el cielo. Ya vimos las profecías de eso, ya vimos los estudios que hablan del arrebatamiento, ¿verdad? De que la iglesia está en Hechos 2, 17, 18 y el 19 y el 20 no se han cumplido porque se cumple, lo que habla es de lo que va a suceder a la hora del arrebatamiento de la iglesia, de que vimos que habla en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Corintios 15, 51, 52, Salmo 55 y otras citas que usted puede ver en los programas anteriores. Entonces, le quería aclarar porque una hermana me escribe y me dice, hermano, no nos dijo, no nos aclaró quiénes son los escogidos. Usted dice que no es la iglesia. Le digo, no es la iglesia. Son los 144,000 del capítulo 7 y del capítulo 14 que en la palabra dice que son redimidos, que fueron sellados, que fueron escogidos, que fueron sellados para que fueran los que acompañan al Cordero donde quiera que vayan. Esto por un lado, ¿verdad? Aquí le aclaro que son esos. Le digo que lo vuelvo a apuntar en el capítulo 7 y en el capítulo 14, que habla de los 144,000 y que estos son los redimidos, ¿verdad? Entonces, aquí para aclararle de los que habla la palabra en Mateo 24, verso 22. Entonces, vimos que dice que son los redimidos y que nosotros, la iglesia, también antes del arrebatamiento éramos la redimida con la sangre de Cristo por su redención de nuestros pecados, ¿verdad? Y también fuimos sellados, la iglesia también fue sellada. Si usted lee, digamos, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. También, igual que como sellan a estos redimidos, a estos escogidos de Mateo 24, 22 y Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, ellos fueron sellados, nosotros también fuimos sellados, dice Efesios 4:30, con el Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu con el cual fueron sellados para el día de la redención, que el día de la redención es el día del arrebatamiento, porque hemos hablado que será el Espíritu Santo el que levante a la iglesia a la hora del arrebatamiento. Entonces, le aclaro eso. Ahora, el segundo punto que aclaro, que también me han preguntado, es que yo predico que Mateo 24 no es para la iglesia. Pero ¿por qué? Porque los predicadores hablan de que la gran tribulación, ahí va a estar la iglesia, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, del verso 4 hasta el 26, 27, es para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel. No es para la iglesia. Todo de lo que habla ahí, y eso se lo expuse la semana pasada, si no me equivoco, de lo que habla, es lo que va a pasar el pueblo de Israel en la gran tribulación, que le dije que en Lucas 21, 23, que es lo mismo de Mateo 24, dice que habrá gran calamidad para la tierra e ira sobre este pueblo que es Israel y la ira de Dios viniendo sobre ellos. Pero sí tiene Mateo 24 una advertencia que sí es para nosotros, que es a partir del verso 36 al 42, que nos dice pero que el día ni la hora nadie lo sabe, o sea, el día y la hora que el Señor va a recoger a su iglesia. Dice, y si no, dice, 36, ni los ángeles, sino solo mi Padre, mas porque será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban, digamos, comiendo y bebiendo, dicen las escrituras, casándose y dándose en casamiento, estaban de fiesta, por decirlo así, hasta que entró Noé en el arca y no entendieron, digamos, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo. Este es el arrebatamiento. Y uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo, una será tomada y la otra será dejada. En Lucas 17 dice que estarán dos durmiendo, hablando del esposo y la esposa. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. Esto es a la hora del arrebatamiento. Entonces nos está advirtiendo. Y termina diciendo el 42, velad,
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso por la iglesia, porque recordemos que Jesús viene hasta las nubes y de ahí Él llama a la iglesia, y el que la sube y el que levanta a los que estaban durmiendo en el polvo, hemos hablado de eso, es el Espíritu Santo. Entonces le aclaro eso nuevamente. Los redimidos, que Mateo 24 del 36 al 42, si es para la iglesia, son advertencias para que usted lo lea en su casa. Y lo otro que le quería aclarar es que yo dije en el programa anterior que la ONU, que va a trabajar a favor del nuevo orden mundial, su ejército, que va a estar al servicio de la bestia, del anticristo, del presidente del nuevo orden mundial, va a tener un ejército que se llamarán los cascos azules, y yo dije que eran los cascos blancos, ¿verdad? Entonces lo aclaro, son los cascos azules, el ejército que estará a favor y servicio del gobierno, del nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, y la semana pasada, iniciamos con las aperturas, ahora sí, del sello, del capítulo 6, del verso 2, y dijimos que este líder mundial que sale en Apocalipsis 6:2 y dice que es un jinete que vendrá montado sobre un caballo blanco, que le digo que el caballo blanco es porque su gobierno mundial, que dice que vendrá con una corona, está basado en el engaño y la mentira sobre los hombres, ¿verdad? Entonces le leía yo a usted que aparece con 6 nombres, que es el número de hombre, ¿verdad? El 6. Entonces él aparece con 6 nombres. Y quiero leer algunas de las escrituras de las que hablan estos 6 nombres. El anticristo, en 1 Juan capítulo 4 y verso 3, que Juan dice, hijitos, vosotros sabéis que ya el anticristo viene y ya está el espíritu de él sobre la tierra. En los tiempos de Juan estaba el espíritu, pero la aparición será en la salida del primer sello, y también le dije que la palabra habla en Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, y lo vamos a leer ahorita. La bestia en Apocalipsis 13:1, que yo le dije que esta es la potestad para tomar posesión del jinete en el caballo blanco, porque el jinete en el caballo blanco es la aparición del hombre humano, 100% humano, pero en Apocalipsis 13 es la potestad que viene del abismo, y que le dije que lo confirma Apocalipsis 11, verso 7, que dice, y vi la bestia que subía del abismo, que mataba a los 2 testigos de eso. Está en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, en 2 de Tesalonicenses dice que el inicuo, o sea, será el malvado, por decirlo así. Y también dice el cuerno pequeño en Daniel, y esto sí se lo quiero leer. En Daniel, le quiero leer la cita bíblica para que veamos algunas cosas de las que habla Daniel sobre dice que será lo llama cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces, en Daniel 8, 9 y 10 dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, hablando de este líder mundial, que crecía mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Israel, porque hará un pacto y los judíos lo recibirán como su Mesías y su Salvador. Lo vimos en los programas anteriores. Y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas, dice, echó por tierra y los pisoteó, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y aún se engrandeció, escuche qué detalle más precioso en la palabra de Dios, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Miguel, el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis vamos a leer que Miguel va a luchar con el gran dragón, con Satanás, que estamos hablando de que este cuerno pequeño será su hijo. Y aquí dice
que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y que es el arcángel Miguel. No es ángel, es arcángel. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Por quién? Por este cuerno pequeño. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar de su santuario, vea, aquí tenemos que unir las dos palabras. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Cuando los judíos, el anticristo, el líder mundial que ellos van a recibir, les construye el tercer templo. Ya dijimos que demolerá, él mandará a demoler la mezquita de la cúpula dorada para que se construya ahí el tercer templo. Entonces ellos van a empezar a sacrificar y nuevamente a hacer los rituales del Antiguo Testamento. Pero a la mitad de los 3 años y medio de su gobierno mundial, él se va a sentar en el lugar santo, y eso lo leímos en Mateo 24, el Mateo 24, verso 15. Y aquí dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Lo quitó él para él tomar posesión del templo. Y el lugar de su santuario donde él se va a sentar, dice, fue echado por tierra. Por eso le dije en el programa anterior, si no me equivoco, que la gloria de Dios nunca va a estar en ese templo, ni al principio ni al final. Y vemos aquí que cuando dice que será echado por tierra es porque este templo será destruido, muy probablemente por los terremotos que va a haber. Entonces, dice, y a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Cuál ejército? El ejército de Israel, que es donde está el poder de Israel, que eso lo vimos en Daniel 12, verso 7, que dice que cuando el poder de Israel le sea quitado, entonces ellos perderán su poder, ¿verdad? Perderán, porque el poder de Israel está en su ejército, o sea, es lo que protege a Israel. Y aquí de eso habla esta palabra en Daniel del cuerno pequeño. Y también lo habla en el capítulo 7. En el capítulo 7, el cuerno pequeño, verso 8. En el capítulo 7, verso 8 de Daniel dice, el 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, dice aquí otro cuerno pequeño, es el mismo del capítulo 8, versos 9 y 10. Dice, que salía de entre ellos, y de delante fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, porque será hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el cuerno pequeño del que habla el capítulo, solamente para corroborar que también se le conoce como el cuerno pequeño. Entonces, en segunda de Tesalonicenses se le llama 2 y 3 se le llama el hombre de pecado, y ahí mismo el hombre de perdición. ¿Por qué el hombre de perdición? Porque él será causante de que los hombres se pierdan a causa de él. Por eso se llama el hombre de perdición, porque los hombres lo amarán, lo honrarán, lo adorarán y se dejarán poner un sello, una marca de él, y perderán la salvación, o sea, perderán la oportunidad de ser salvos y serán condenados, o sea, condenarán sus almas. Por eso es que, y se lo confirmo en Apocalipsis 13, esto mismo, Apocalipsis 13, el verso 4. Por eso dice que el hombre de perdición, porque los hombres se perderán a causa de él. Apocalipsis 3, verso 4, dice, y adoraron al dragón, ¿quiénes? Los hombres, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quiénes dirán eso? Los hombres. Entonces, a causa de él, por eso Pablo lo llama en 2 Tesalonicenses, lo llama el hombre de perdición, ¿verdad? Y que aquí estamos viendo que él
aceptará el ofrecimiento que le hizo el diablo al Señor Jesús y que Jesús rechazó. Y él aceptará el ofrecimiento de Lucas capítulo 4 versos 5 y 6 cuando Satanás le dijo y lo llevó a un monte muy alto y le enseñó al Señor todos los reinos de la tierra y le dijo: yo todo esto te lo daré porque a mí me fue dado, dijo Satanás, si postrado me adoras. Y entonces que el Señor le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y entonces Jesús rechazó ese ofrecimiento y él lo recibe y él acepta ese ofrecimiento que rechazó el Señor en Lucas 4, ¿verdad? Entonces, aquí estamos terminando con los 6 nombres que lo muestra la Sagrada Escritura. Ahora, esta potestad y este hombre de la salida de los sellos, el anticristo, tiene características. Por decir algo, Daniel 8:23 dice que será altivo de rostro. Esto es que seducirá a los hombres, que será orgulloso, que será imponente, imponente, se impondrá sobre todos los hombres, que impresionará al mundo entero y los hombres serán atraídos por él. No porque diga que será de rostro altivo, no es que será repugnante, sino más bien de lo que habla es que será tendrá una personalidad que los hombres amarán, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, es una de las características con las que aparece este líder del nuevo orden mundial que aparecerá en un futuro, y lo que estamos viendo son las profecías que hablan sobre él. Después, la segunda característica que tendrá, dice que será entendido en enigmas. Eso está en Daniel 8 también, 8:23, ahí mismo dice que será entendido en enigmas. Esto es que él traerá respuestas para enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, y también él va a aparecer con respuestas para problemas y para curas de enfermedades graves. Y entonces él aparecerá diciendo que tendrá, por eso dice que será entendido en enigmas, porque tendrá la cura para enfermedades e inclusive si para ese momento de la aparición del COVID-19, o sea, la mal llamada pandemia, si no es una pandemia, él será el que traiga la solución y la cura, y que supuestamente, a lo que yo he escuchado, esta COVID-19 cada vez será peor. Las cepas, he escuchado que las cepas serán peor, que atacarán más fuerte a las personas, les darán menos oportunidad de sobrevivir, y estas cepas que aparecerán más futuramente matarán muchísimas personas, principalmente, como lo dijimos en el programa anterior, que los que tienen daños secundarios, problemas de enfermedades secundarias, en problemas secundarios en su salud, y que son, digamos, atacará también a los que tienen tabaquismo y tuvieron vicios por muchos años, y lamentablemente serán los que más rápido van a morir. Entonces, él aparecerá con la solución para todo eso, la solución para problemas problemas climáticos, la solución para problemas de hambre y todo. Lo que pasa es que él va a salir haciendo promesas y engaños. Pero permítame leer Daniel 8:25, que aquí se lo tengo listo. Dice Daniel 8:25 sobre él, dice: con su sagacidad, o sea, porque será sagaz, hará prosperar el engaño en su mano. Por eso dijimos que él viene en Apocalipsis 6:2, sale en la apertura del sello 6:2, sale montado en un caballo blanco el jinete. ¿Qué significa? Que el caballo blanco es que su gobierno estará fundamentado en el engaño y la mentira. Y entonces aquí en Daniel 8:25, usted lo puede leer, dice que será sagaz y que hará prosperar el engaño y la mentira en su mano, y en su corazón se engrandecerá.
¿Sobre quién? Sobre toda la tierra, sobre todos los hombres. Y sin aviso, dice, destruirá a muchos. Muchos gobiernos en el mundo no tienen idea que Él los va si tiene que matarlos, los va a matar. Por decir algo, si en estos momentos, cuando Él aparezca, está Daniel Ortega, ¿verdad? Que sabemos que es un dictador. Él simplemente lo destruirá y lo quitará porque Él es el nuevo presidente del mundo. De todos los países de la tierra, Él será el presidente mundial. Los gobiernos desaparecerán, los presidentes desaparecerán y si hay reyes también. Entonces dice que destruirá a muchos, dice. Y contra el príncipe de los príncipes, dice también. Ahí sí está hablando del Señor Jesucristo. Se engrandecerá contra el príncipe de los príncipes, porque ya vimos y vamos a ver ahorita que Él hablará blasfemias en contra de Jesucristo y del Padre. Dice, pero será quebrantado no por mano humana. Bueno, más adelante veremos por qué será quebrantado Él. Entonces, a eso dice Daniel 8:25. Y aunque Él promete paz y soluciones, Dios le tirará a tierra los planes y la paz que Él le va a prometer a Israel, porque cuando Israel haga este tratado con Él y este pacto, que ellos lo reciben como su Mesías y su Salvador, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, aunque sus promesas sean grandes sobre la paz y sobre lo que Él promete, Dios con sus juicios viene y le tira al traste todo lo que Él promete, se lo tira por el suelo, ¿verdad? Porque viene la ira de Dios, y hemos hablado en los programas anteriores cuál es la ira, que será la gran tribulación de Mateo 24:21, el tiempo de angustia de Daniel 12:1, y el tiempo de calamidad sobre la tierra e ira sobre Israel de Lucas 21 y verso 23, ¿verdad? Entonces, ahora permítame leerle lo que dice Daniel 11. Ahora estamos viendo las características. Más atrás vimos los nombres con los que es conocido. En Daniel, el capítulo 11, del verso 36 en adelante, habla también de características con las que aparecerá presidente del nuevo orden mundial. Dice, y el rey hará su voluntad, porque él, por eso dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, que él traerá una corona, porque él reinará sobre toda la tierra, y él va a hacer todo lo que como decimos nosotros, así en nuestro vocabulario en Costa Rica, lo que le dé la gana, lo va a hacer y nadie le podrá decir nada. Ningún gobierno se le podrá oponer. Maduro, si está en ese momento, le vuelvo a decir, también será quitado, y si no obedece, será destruido. Y estos dictadores que toman los países como si fueran de ellos, ¿verdad? Serán destruidos. Eso es lo que está escrito ahí en la palabra. Dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá, o sea, será soberbio. Pero esta soberbia, le decía yo, que será una soberbia positiva para él, porque los hombres del mundo, de la tierra, lo admirarán, lo amarán. La forma de hablar de él va a ser tan impresionante que aún, y lo vamos a ver adelantito, cuando hable maravillas en contra de Dios, o sea, será tan convincente el mensaje de él en contra de Dios que los hombres dirán, sí es cierto, ¿verdad? Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, que es lo que le estoy diciendo, que sus mensajes serán tan ofensivos en contra de Dios, pero lo hará verse tan maravilloso su discurso que los hombres dirán, wow, sí es cierto. Él dirá que Dios era un Dios malo, que Dios impedía que los hombres se amaran unos a otros, con lo que él sí está de acuerdo, y ya le voy a decir por qué él está de acuerdo. Y entonces los discursos que él hará en contra de Dios, los hombres dirán, sí es cierto, nosotros habíamos oído y escuchado de Dios, de su Hijo Jesucristo, pero realmente sí tiene razón este amado Rey de nosotros, porque los hombres en la tierra lo amarán, dice. Él era malo, Dios era malo. Por eso dice que hablará maravillas en contra de Dios.
Entonces dice en el verso 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? Porque recordemos que su aparición y su nacimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso del 3 en adelante. Pero él tendrá descendencia judía. Sus abuelos, sus antepasados serán judíos. Entonces, por eso dice que el Dios de sus padres, no precisamente de su papá y su mamá, sino de su tatarabuelo, ¿verdad? Que fueron judíos, tenían sangre judía. O sea, él va a tener sangre judía. Dice, del Dios de sus padres, dice, y ni tampoco hará caso del amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque muy probablemente un 99.9.95% es homosexual, será homosexual. ¿Por qué? Para llevar la contraria a las enseñanzas de Dios, que Dios instituyó en la palabra desde el Génesis, y creó Dios al hombre y a la mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Esa es la palabra que Dios dio. Entonces él llevará totalmente la contraria, y muy probablemente su pareja, muy probablemente sea su falso profeta, que va a estar a hombro con él, y que más adelante veremos quién podría ser ese falso profeta y en qué momento aparecerá. Sigo leyendo en el verso 37, dice, del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno. ¿Por qué? Porque él se creerá Dios. Ya vimos que en Apocalipsis 13:4 dice que el gran dragón, que es Satanás, le dio su trono, le dio su poder y le dio toda la autoridad. ¿Qué fue lo que le ofreció el diablo a Jesús en Lucas en el capítulo 4, ¿verdad? Que le dijo, si postrado me adoras, y ya se lo expliqué un poquito atrás. Entonces dice, se engrandecerá sobre todo Dios, ¿verdad? Dice, y en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Este es Satanás. Lo honrará dice que con piedras preciosas, porque le hará altares a Satanás, porque él es su hijo. Él se verá como su hijo. Recuerde que estamos hablando de una Trinidad satánica, imitando la Trinidad de Santa de Dios. El dragón del que habla la palabra, él dice que es el padre. El anticristo, esta bestia, que ya le vimos los diferentes nombres, el cuerno pequeño, el inicuo, el hombre de perdición, y de todo lo que habla la palabra, será imitando a Jesucristo, y el falso profeta imitará al Espíritu Santo, que este falso profeta vendrá por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros y nos enseña que debemos amar a Dios, que debemos respetar a Dios, que fuimos sellados con Él para el día de la redención, que no lo contristemos al Espíritu porque Él se aparta. Y entonces la iglesia es sellada según Efesios 4:30, ¿verdad? Que somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, dice la palabra, y no tenemos que destruirlo con vicios ni con cosas malas que perjudican y hacen daño, ¿verdad? Entonces, él aparecerá, este falso profeta, como el tipo de Espíritu Santo. Dice que hará alianza y honrará a todos los que le reconozcan. Esto está hablando de los gobiernos de la tierra, que lo honrarán, y entonces les dará posiciones. Y dice, y por precio repartirá la tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué repartirá la tierra? ¿Por qué la palabra aquí lo dice? Porque recordemos que cuando Él aparezca, los gobiernos desaparecerán y Él será el presidente del nuevo orden mundial. Por eso es que Él gobernará toda la tierra. Y entonces Él le dará la tierra a quien Él quiera para que le gobierne a su favor, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Ahora, de eso habla Daniel, del capítulo 11, del verso 36 al verso 39. Estas son características con las que aparecerá este nuevo orden mundial.
Ahora, ¿cuándo aparecerá? ¿Cuándo aparecerá Él? Para eso tenemos que ir al libro de Tesalonicenses, del que hemos mencionado mucho ya, para ver la aparición de este líder. Obviamente va a aparecer en la salida en la apertura del primer sello, en el capítulo 6 y verso 2 de Apocalipsis, en Apocalipsis 13, y también hablamos que va a aparecer, o sea, también habla de su aparición, Daniel 9:27, y otras citas que yo les he compartido y que ustedes pueden ver en los programas anteriores. ¿Cuándo aparecerá? Ok, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 13 en adelante. Dice, nadie les engañe. Esto se lo dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que era la ciudad, en los tiempos de Pablo, era la segunda ciudad de más importancia en Grecia. La ciudad de Tesalónica. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia gentil. ¿Por qué lo recalco? Porque los mesiánicos dicen que lo que habla aquí es para Israel, pero Pablo le está escribiendo a la iglesia gentil. Los tesalónicos eran de la ciudad bueno, valga la redundancia, Tesalónica en Grecia. Así que Pablo les dice, ninguno les engañe, de ninguna manera, de ninguna forma. Y yo les contaba en el programa anterior que eso es porque a ellos les mandaron los tesalónicos, después de haber recibido al Señor y el evangelio de Pablo y todo, empezaron a ser perseguidos y a tener persecución y todo, y les escribieron una carta, no se sabe quién, y Pablo les aclara que no fue él, ¿verdad? Diciéndole que ya ellos estaban siendo perseguidos porque ya el Señor venía, que por eso ellos estaban como en una especie de tribulación. Pablo les dice, que ninguno les engañe, dice, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. La apostasía de la que hemos hablado mucho sobre Aquí hay un secreto envuelto. La gran apostasía de que habla es de la aparición de la Iglesia Católica, por un lado, y por el otro, y no tengo tiempo para decirlo por qué, pero por el otro, el enfriamiento y alejamiento de los mismos hijos de Dios, porque en Mateo 24 también dice, y a causa de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. La maldad vendrá por las redes sociales, con pecado, está tan contaminada las redes sociales que la gente no se dominarán y entonces caerán se enfermarán en sus mentes, en sus corazones, y eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. ¿Por qué? Porque empezarán a andar en la carne, que se volverán los tibios de Apocalipsis 3:16 y se volverán las vírgenes insensatas de Mateo 25. Entonces, la gran apostasía tiene que ver con esas dos cosas. Sigo leyendo lo que dice Pablo. Y venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, del que estábamos viendo los nombres, ¿verdad? El hijo de perdición, porque él será causante de que los hombres se pierdan, o sea, condenen sus almas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ya leímos en Daniel eso y en Apocalipsis también. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa es la abominación desoladora de la que hablamos en Mateo 24, verso 15, que Jesús les advirtió. Cuando vean a los judíos, no a la iglesia, les advirtió, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan al desierto, que la huida de ustedes no sea en invierno. ¿Por qué? Porque se congelarán huyendo hacia las cuevas, porque viene la persecución del anticristo, de este nuevo presidente mundial, del orden mundial, sobre ellos, ¿verdad? Es cuando les decía yo en el programa anterior que se volverán a Dios nuevamente, que de ahí hasta el año 70 después de Cristo, Dios les dio la espalda, por lo que dijeron en Mateo 24, versos 27, en Mateo 27, perdón, versos 23 y verso 27. Entonces aquí lo que está hablando Pablo dice es
que se sentará y se hará pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, dice Pablo, yo se los había enseñado eso en Primera de Tesalonicenses? Y luego les habla del arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? La iglesia gentil. La iglesia gentil. Aunque los mesiánicos, aunque los adventistas prediquen que nosotros hablamos de un falso rapto, y les decía yo que sí, que porque la Biblia no habla de rapto, pero habla de un arrebatamiento, de una transformación de muertos y de vivos a la misma vez. Entonces dice, sigo leyendo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que el tildado, está tildando a una persona, a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este que lo detiene? Para que aparezca esta bestia de Apocalipsis 13, este jinete montado en el caballo blanco de Apocalipsis 6:2, este cuerno pequeño de Daniel, este hombre de pecado. ¿Qué es lo que lo detiene? Dice, ¿qué es lo que será quitado? El Espíritu Santo. Ahora, yo le he aclarado anteriormente que no será quitado como Dios, sino su ministerio, el que él vino en Hechos 2, en el verso 1 en adelante, el día de Pentecostés, y de ahí en adelante se cumplió todo lo que Cristo había dicho, de que a él se iría, pero que enviaría su consolador, al Espíritu Santo, que él nos enseñaría todas las cosas, seríamos guiados hacia la verdad por medio de él, y que nos mostraría las cosas que habrían de venir, que es lo que estamos viendo nosotros por dirección del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2, él viene, pero ya él estaba en la tierra. Cuando Jesús fue bautizado, cuando inicia su ministerio, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y Jesús, cuando Cristo resucitó y anduvo 40 días discipulándolos para que dejaran de ser discípulos y pasaran a ser apóstoles, dice que muchas veces él se presentó y dijo, sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento también habla del Espíritu de Dios, del Espíritu, o sea, él siempre ha estado en la tierra porque uno de sus atributos es que él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Como Dios, el Espíritu Santo está en todos lados. Pero ¿qué es lo que será quitado? Su ministerio, porque la iglesia será quitada con él. Este será el arrebatamiento del que hemos hablado muchas veces, y usted puede ver los programas anteriores y revisar dónde están esas citas de las que hemos hablado y predicado mucho, de ese arrebatamiento. No estamos predicando de un falso rapto. Entonces, él será quitado. Ahora, aclaro que los mesiánicos dicen que el que será quitado aquí sería el ángel Gabriel. ¿Por qué dicen que el que será quitado el ángel Gabriel? Le voy a leer por qué ellos dicen eso. En el capítulo 12, el verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Se levantará. Entonces ellos dicen que el que es quitado aquí es el arcángel Miguel. Y si nos damos cuenta, dice que está a favor y de parte de los hijos de tu pueblo. Le está hablando Gabriel a Daniel de que Miguel se levantará, pero a defender al pueblo de Israel. Eso está en el capítulo 12, que luchará. Y que yo les compartía que en el capítulo 12, también al final, cuando Israel se vuelva a Dios, Miguel los protegerá, porque el remanente que será guardado de esta bestia será llevado a las ciudades de piedra y será protegido ahí, que eso está en el verso 6 y el verso 14 de Apocalipsis 12, que usted lo puede leer, y ya predicamos sobre eso. Entonces, los mesiánicos dicen que el que será quitado de en medio, o sea, hasta que él sea quitado, es lo que dice Daniel 12:1. Pero le vuelvo a decir lo que dije al principio antes de leer la carta de Pablo en 2 Tesalonicenses. Pablo aquí no le está predicando ni le está escribiendo al pueblo judío.
Y en Daniel dice, de parte, digamos, estará de parte de tu pueblo, al pueblo judío. Pablo aquí le está hablando y predicando a la iglesia gentil, a la iglesia de Tesalónica, en ese momento la segunda ciudad de Grecia en importancia en los tiempos de Pablo. No con la palabra que ellos enseñan no es compatible. Es contraria, porque en Daniel 12:1 es para Israel y en 2 de Tesalonicenses 2, verso 7 es para la iglesia gentil, para los de Tesalónica. No le está hablando Pablo a los judíos. Entonces, el que será quitado, para que quede claro, y lo vuelvo a repetir como siempre, es el Espíritu Santo, pero como ministerio, porque en Marcos 13 dice que el Espíritu Santo le dirá a los judíos que se vuelven a Dios lo que tendrán que responder, ¿verdad? Entonces, pero como ministerio, igual que como vino, como en el capítulo 2 de Hechos, tomando la iglesia de ahí en adelante, y que yo les compartía que la iglesia está parada en estos momentos, después de 2000 años del día de Pentecostés, está parada en los versos 16 y 17, que dicen que en los postreros tiempos, que son los nuestros, veríamos visiones, tendríamos sueños y profetizaríamos, y los siervos de Dios seríamos llenos del poder del Espíritu Santo, como sucede hoy en día, ¿verdad? Entonces, aquí el que será quitado es el Espíritu Santo y la iglesia con él a la hora del arrebatamiento. Por eso dijimos que en Apocalipsis 12, en Daniel 12, verso 7, dice que dice, y yo escuché, dice Daniel, a un varón vestido de lino que estaba sobre el río, el cual alzó su derecha, su diestra, su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será. ¿Qué será? Hablando de la gran tribulación de ahí hasta el versículo 1, ¿verdad? El tiempo de angustia del que habla Gabriel como nunca sobre la tierra desde que hubo gente en la tierra, dice Gabriel. Dice que será por tiempos y medio tiempo, o sea, por 3 años y medio. Cuando se le acabe la dispersión y del poder del pueblo santo, que les compartía yo y se lo vuelvo a recalcar, que el poder del pueblo santo de Israel es su ejército que los protege y los cuida. Y por eso es que acabamos de leer que que Miguel se levantará a favor de Israel, porque no tendrán cómo defenderse, serán perseguidos. Ya el ejército pasó a manos de este anticristo, de esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 en adelante y 6 del verso 2 en adelante. Entonces, la dispersión, pero también aquí tenemos otra parte que nos indica que este tiempos y medio tiempo, está hablando de 1000, 2000 y 500 años. ¿Por qué? Porque de Daniel a Cristo hay 600 años, más o menos. Pueden ser 80, pueden ser 90, pueden ser 70, más o menos, ¿verdad? De Cristo a nosotros hay 2000 años. Entonces aquí habla de tiempo, 1000 años, tiempos, 2000 años y medio tiempo, 500 años. Pero esos 500 años pueden ser 580, 590, para que usted vea qué perfecta es la palabra del Señor, ¿verdad? Es increíble. Yo, como le he compartido muchas veces, a mí me sorprende la palabra de Dios, de lo cómo nos muestra, y aquí se cumple lo del Espíritu Santo, cómo nos muestra el Señor a través de su palabra las cosas que habrían de venir con la dirección del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Aquí yo nunca, lo he dicho varias veces, yo nunca digo nada que se me ocurra a mí, sino que yo comparto la palabra de Dios. Ok, se me va a quedar el tema el falso profeta que traerá este líder mundial a la par de él, y cuál va a ser la labor, y que lo vemos en el episodio siguiente. Le bendigo y le invito a suscribirse, pero también a ver la palabra, porque no calzan las dos cosas. Y
Muchas gracias por el tiempo que nos regala y nos sentimos muy, muy contentos. Vida eterna le bendice.